Intellectus, que es nuestra clínica de memoria, el doctor Cano, que es geriatra, el doctor Chavarro, que es geriatra, Elkin, pues que es residente en neurología y estuvo haciendo el Urala ya con ustedes, pues que es muy bien conocido por ustedes y, pues todo el equipo del semillero, Valeria, el otro Salomón, el tocayo, y nada, pues estamos muy contentos de iniciar esta sesión. Entonces, adelante Juan, gracias. Listo. Bueno, que es ya conocernos mejor. Esencialmente, como saben, la neurogenética es una rama que estudia todo el componente de la herencia, el estudio de la ascendencia de nuestras poblaciones, especialmente en este contexto patológico enfocado a las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas primarias principalmente. La doctora Juliana ha realizado un trabajo muy extenso con el grupo en diferentes poblaciones, tanto enfermedades de Alzheimer como demencia frontotemporal, ELA y otras muchas demencias que ha permitido pues, un avance importante a nivel de Colombia en este campo. El trabajo de doctorado de ella consiste esencialmente en eso. Nos gustaría mucho pues, que la nos conte un poquito de eso, de cómo fue el proceso, un poco de por qué es importante estudiar este tipo de patologías en nuestro medio. Sí. Bueno, Juan Camilo, mil gracias por la invitación y por la introducción a mi trabajo. Desde el área de la genética, en el año en el que yo me formé como médico, utilizábamos la genética dentro de nuestro pensum para el diagnóstico de enfermedades y aprendíamos genética mendeliana y aprendíamos un poquito de cuándo sospechar en un paciente que tenían una enfermedad genética, pero nosotros asociábamos genética con los síndromes metabólicos raros, enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down, pero la genética se convertía como en algo muy aparte del quehacer médico general. Nótese que yo comencé medicina por allá en el 2007, entonces para esa época apenas estaban comenzando los grandes proyectos de secuenciación genómica. El genoma se se planteó que ya se tenía el primer genoma humano en el año 2000, pero fue realmente a partir del 2013 que la secuenciación genética arrancó. Y fue como la introducción de una tecnología llamada secuenciación de nueva generación, lo ha convertido en una técnica que de aquí a unos años va a ser algo tan común como mandarle a un paciente una resonancia magnética. En estos momentos el uso de herramientas genéticas o de entender la genética de un individuo nos permite muchísimas cosas. Primero, nos permite diagnosticar una enfermedad o entender un perfil de riesgo. Nos permite, al identificar un gen que causa una enfermedad, dar consejería a la familia y a los hijos del individuo sobre reproducción y posibilidades de heredar esta patología, pero en estos momentos está comenzando una nueva ola de la genética y es la época de la farmacogenómica, donde el perfil genético de cada individuo nos va a permitir ajustar los medicamentos que utilizamos comúnmente para el sistema nervioso central según el perfil específico del individuo. Y ya que el 90% de los medicamentos son metabolizados por los mismos por el mismo complejo del citocromo P450, vamos a empezar a cambiar desde la medicina estratificada hacia la medicina personalizada y gran parte de este cambio va a ser gracias al uso de la genética. Perfecto, profe. Un poquito respecto a esa perspectiva en cuanto a la enfermedad degenerativa, que hablábamos estos días con la residente y que es la duda siempre cuando un residente recurre a los servicios del grupo, cuando uno requiere una prueba genética en un paciente con una enfermedad neurológica. Ok, eso depende claramente de la enfermedad. Si es un paciente con sospecha de Huntington, la respuesta va a ser siempre que vas a requerir validar ese diagnóstico. Pero en el quehacer del grupo de neurociencias lo que más comúnmente vemos es el Alzheimer. Y con frecuencia los hijos de los pacientes nos preguntan, si esto le dio a mi papá y esto le dio también a mi tía y a mi abuela, esto nos va a dar a nosotros también. Entonces ahí es donde nos toca
entender que cada enfermedad del sistema nervioso central va a tener una contribución diferente de ambiente versus genética. Nosotros entendemos el fenotipo como la enfermedad de un individuo como un constante diálogo entre los genes que tiene esa persona y el medio ambiente que lo rodea. Entonces, la contribución que nosotros llamamos heredabilidad de las enfermedades o de los rasgos es supremamente distinta. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, yo pienso que duras penas el 1% lo podemos atribuir a 3 genes que presentan una enfermedad de Alzheimer mendeliana, donde los portadores de las variantes patogénicas van a desarrollar enfermedad independientemente del estilo de vida más saludable o de que lleven la vida más juiciosa del mundo, van a desarrollar la enfermedad. Pero hay otras condiciones, como por ejemplo dentro del mismo Alzheimer, la presencia de las variantes APOE4, nos hablan de un aumento en el riesgo, pero tampoco les podemos utilizar como un elemento diagnóstico. Usted, por ejemplo, no hay recomendación para hacer un APOE4 a los familiares de un paciente, o incluso hay personas que se oponen a que usted utilice APOE4 para apoyarse en el diagnóstico o confirmar un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, ya que la APOE4 por sí solo ni confirma ni descarta la enfermedad, simplemente hablamos de un aumento de riesgo. Y por último, tenemos la mayoría, hemos hablado como de 3 grados, desde muy raro, que son las variantes de preselinina 1, pero un riesgo casi que de blanco y negro, una variación que es el APOE4 que está presente en el 7% de la población, una copia, entonces 7% por 7%, es todavía más raro usted tener 2 copias, pero ese ya te da un riesgo intermedio, y luego llegamos a la mayoría de la población donde lo que tenemos es la intersección de muchas variables de riesgo pequeño que en cada persona se empiezan a sumar y que éstas ya interactúan con el medio ambiente para desarrollar la enfermedad. Entonces, la genética nos permite entender el riesgo a nivel individual y también a nivel poblacional. Si entendemos la frecuencia de estas variantes en un grupo de individuos, también podríamos empezar a predecir cuántos de ellos a lo largo de los años van a padecer enfermedad de Alzheimer y cómo podríamos proyectar nuestro sistema de salud. De acuerdo. Siempre que llega algún neurólogo y hace una intervención en los medios, el doctor Lopera, el doctor Cano, comentan esta parte del riesgo genético o hacen algún tipo de aproximación hacia el abordaje desde una familia. Los pacientes empiezan a llamar a este teléfono que tengo acá al lado a preguntarnos, bueno, ¿hacemos la prueba genética? Sí, no, ¿cuándo? ¿Cuánto vale? ¿Quién la hace? Entonces, es incierto uno poder darles un consejo, y estoy de acuerdo con esa apreciación, profe, que es de verdad un riesgo mayor ofrecerles el estudio genético en las variantes APOE4, porque van a sentir que eso es una carga a futuro y van a llevar ese tipo de riesgo que es mínimo, pero que va a ser una sentencia prácticamente para ellos, y que tampoco se estudia en profundidad en la población colombiana. Entonces, ese es el siguiente punto. ¿Cómo ha sido su trabajo pues, en el contexto colombiano puntualmente? Bueno, hay algo muy interesante con el gen de APOE4, y ese es un trabajo que en este momento está siendo elaborado por varios grupos, principalmente en Estados Unidos, y es que el riesgo que confiere la variante APOE4 se había descrito inicialmente en población europea no hispánica, y se había dicho que más o menos si tú tienes una copia, un E4, vas a tener alrededor de 3 veces más de riesgo. Si tienes las 2 copias, vas a tener 12 veces más de riesgo. Pero cuando se tomó esta misma variante y se estudió en otras poblaciones, se dieron cuenta que el riesgo era distinto. Que el APOE4, por ejemplo, en las poblaciones africanas,
confería un riesgo mucho menor, que podías tener 2 copias y era solamente como un riesgo 4 veces mayor, mientras que en las poblaciones del Asia el riesgo era muchísimo mayor que en las poblaciones europeas. Entonces, en este tema específico, hemos empezado a encontrar la importancia de ese trabajo que se ha venido haciendo en forma paralela por los diferentes genetistas, unos que les interesa la parte médica, la parte de diagnóstico de enfermedad, riesgo de una patología, y otro tipo de genetistas que les interesa la parte histórica, población del mundo, diferencias entre las poblaciones, que llamamos, digamos, unos genética médica y los otros genética de poblaciones, que se habían permanecido independientes y como andando paralelos a los, mientras ocurren los desarrollos en la tecnología, pero en este momento, en el caso de APOE4, lleva a que estas 2 ramas de la genética se encuentren y empezamos a ver la importancia de entender cómo el contexto ancestral, es decir, el haplotipo, que es el pedazo de ADN que se hereda junto, de una mutación como APOE4, es importante a la hora de decirle o de entender el riesgo para un paciente. ¿Por qué? Porque cuando notaron estas diferencias, la primera pregunta que apareció fue, ¿será estilo de vida, el estilo de vida en el África, Asia, Europa? Y se enfocaron en latinos y estudiaron individuos del Caribe que tenían ancestros africanos, europeos, algunos amerindios, pero principalmente africanos y europeos, y se dieron cuenta que no importaba si vos eras, por ejemplo, 99% europeo, el hecho de que el APOE4 se hubiera heredado de un ancestro africano, tenías menor probabilidad de desarrollar enfermedad de Alzheimer que si eras 99% africano y ese 1% era tu APOE4 de tipo europeo. Entonces esto nos ha llevado a revalidar mucho lo que es el paradigma genético, o el mismo paradigma de los signos, síntomas, asociaciones, porque la mayoría de los casos que estudiamos o el aprendizaje que se ha tenido de la medicina, de las asociaciones, este gen es asociado a este fenotipo, vienen en su mayoría de poblaciones europeas. Entonces, cuando iniciamos estudiando la población colombiana y buscando causas genéticas de demencias o enfermedades neurodegenerativas, obviamente, ¿qué hacemos? Nos metemos a las bases de datos y descargamos los paneles de genes que trabajos previos de científicos, en su mayoría europeos, han dicho que son genes que causan enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿qué hace uno? Listo, uno toma esos genes, los clasifica y dice, bueno, miremos estos genes en nuestra población. ¿Qué encontramos? Y que de hecho fue supremamente interesante. Obviamente, en Colombia, la causa principal de la enfermedad de Alzheimer genético siguen siendo las mutaciones de preselinina 1, pero vamos a ver que la mutación paisa no es la única. Hay otras mutaciones en este gen que, según donde estés ubicado en el país, vas a tener una mutación que es la que encuentras en las personas de la región. Esto nosotros lo llamamos un efecto fundador, y es que hace muchos años, puede haber sido 7, 8 generaciones, aparece la mutación en una región geográfica y a medida que se empiezan como a mover los descendientes de la persona original que tenía la fundación, empiezan a distribuirse por regiones geográficas relativamente cercanas y los portadores de estas mutaciones que hemos identificado a lo largo del país, podemos verlos como en las mismas regiones, así como la mutación paisa se ve principalmente en personas que vienen del norte de Antioquia. Ya encontramos otras mutaciones hacia el área de Córdoba, Montería, o hacia el área de Pasto, o en el área de Cundinamarca, y que siguen conservando este patrón de efectos fundadores. Lo otro que quería mencionarles es que cuando pasamos de enfermedad de Alzheimer
y nos adentramos en el mundo de la demencia frontotemporal, quisimos analizar genes asociados a demencia frontotemporal y a esclerosis lateral amiotrófica, porque como bien saben, estos dos fenotipos pueden ser parte como de un mismo espectro y comparten muchísimo, tanto en síntomas, en ocasiones vamos a ver la ELA con una DFT, y tienen mucha parte de los genes y de las neuropatología en común. Entonces tomamos este lote de genes y cuando buscamos por genes descritos como causales de esclerosis lateral amiotrófica en nuestra población, encontramos un montón. Encontramos variaciones en MAPT, en el gen que codifica para la proteína TDP43, pero, por ejemplo, C9orf72 fue muy poco, mientras que cuando ustedes ven las descripciones de cuáles son los genes más comúnmente asociados con DFT, van a leer primero C9orf72, pero resulta que el C9orf72 apareció como un efecto fundador en el norte de Europa y se fue esparciendo hacia otras regiones. Y entonces es mucho más común en descendientes de británicos, alemanes, finlandeses, que nosotros, que si miramos nuestros ancestros europeos, son probablemente españoles, portugueses, italianos o del Mediterráneo. Por eso, probablemente es que tenemos muy poco C9orf en Colombia. Y lo otro que observamos era que las mutaciones que estábamos detectando en nuestros pacientes con DFT eran mutaciones que habían aparecido en haplotipos europeos. Es decir, que los genes que estábamos buscando los estábamos viendo en trasfondos europeos. Cuando analizamos genes asociados a esclerosis lateral amiotrófica, vimos dos cosas muy interesantes. Uno, que genes clásicos de ELA, como el de la superóxido dismutasa, los estábamos viendo en pacientes con demencia frontotemporal, pero en nuestros pacientes con demencia frontotemporal estaban localizados en haplotipos amerindios. Entonces esto nos llevó a pensar si ocurría algo similar al cambio del riesgo de APOE y enfermedad de Alzheimer, pero acá lo que cambiaba era la fenomenología de la enfermedad. Si el hecho de que la variante, la mutación, estuviera en un haplotipo amerindio, cambiara la forma en la que se presenta la patología y, por ejemplo, en vez de presentarse como una DFT o como una ELA, se presentará como una DFT. Entonces, eso para mí fue de los hallazgos más interesantes y que llama a la necesidad de seguir ahondando en proyectos de genotipificación y secuenciación en Colombia y en Latinoamérica, porque la única forma de aumentar o de hacer más pequeño ese bache que hay entre las diferentes sociedades es hacer más investigación en genomas nuestros. De acuerdo, y dos puntos clave de eso que menciona la doctora. Siempre muestra la gráfica que relaciona pues los primeros 1000 genomas y su componente genético, pues su origen en cuanto a la ancestría. Entonces son todos europeos. Y eventualmente hay una rayita mínima que va apareciendo y van a ser los latinos. Y al día de hoy estos van a ser los primeros que vamos a encontrar de estas patologías y van a dar perspectivas a futuro sobre estos eventos de resistencia y van a permitirnos tomar decisiones ya en la práctica clínica. Y otro que no hay que comer entero. Siempre nos entendimos que el C9orf es lo primero en la genética y la reciente también tenía esta inquietud cuando hicimos el seminario de neurogenética con ella, es que todos los algoritmos dicen que C9orf es el primero en los de la DFT, pero en Colombia no lo tenemos y probablemente no tengamos frecuentemente ese tipo de pacientes. Sí tenemos, pero poco. No es la misma relación que muestran en poblaciones como en Estados Unidos o el Reino Unido, no. Acá tenemos de forma sorpresiva, he identificado un par de núcleos y vienen de los alrededores del Huila. Entonces,
No sé si hay un efecto fundador de C9-orf alrededor del Huila. No he tenido suficientes pacientes como para poder comparar y estar seguro que esto ha sido, pero sí es importante tener en cuenta que los genes son específicos de cada población y que hay muchos fenotipos o muchas situaciones donde la asociación gen-enfermedad va a ser distinta dependiendo de dónde esté usted parado. Sí, la historia de nuestras poblaciones va a ser lo que refleja esas patologías respecto al componente genético. Si uno no entiende la población en su contexto de ancestría, va a perder mucha parte de ese análisis que usted ha realizado en su trabajo, profe. Yo quería preguntarle a los otros especialistas de intelectos que tienen una perspectiva más de la clínica hacia la investigación, cómo ha sido su experiencia respecto al abordaje de sus pacientes con riesgo genético de las diferentes patologías que la profe ha abordado en algún momento. No sé si han tenido C9-ORS o MAFT. Yo sé que la doctora Matallana tuvo muchas DFTs que eventualmente se incluyeron también en su trabajo de grado, profe. No sé si ellos quieran comentarnos algo al respecto. Pues ahí yo comentaría, aprovecho y abro un poco ahí como la discusión. Pues una de las publicaciones que tuvimos hace unos varios años donde hicimos el análisis de ancestría de los pacientes con DFT, encontramos precisamente, buscamos específicamente ese nuevo RF72 y solamente encontramos un paciente en la serie que analizó la doctora Andrea López, en ese momento la genetista del proyecto, y encontramos otros genes asociados, entre esos TREM2, encontramos en varios de nuestros pacientes y pues empezamos a observar que, de hecho, pues es la observación individual mía que creo que tiene más rol TREM2 en nuestro contexto para este tipo de enfermedades que el mismo C9 o RF72. Eso ha sido desde mi perspectiva puntual en los estudios que he podido colaborar con, con, con la doctora Matallana y pues con el equipo de genética de la Javeriana. No sé si los profes quieran mencionar algo adicional. Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Y esas mutaciones que son tan frecuentes en otras latitudes, pues realmente nosotros no los vemos. A pesar de que tenemos una alta prevalencia de la enfermedad, pues realmente no estamos viendo esas mutaciones tan frecuentes, ¿no? Entonces, como decía Elkin, pues realmente se describió en uno de toda esa serie y yo creo que después la verdad es que no tengo claro el número de pacientes donde la doctora Matallana haya podido volver a encontrar el CR9-ORF, pero realmente no es que sea lo más frecuente. Sí, yo estoy con lo mismo de Elkin y Ángela. Creo que tenemos, igual estamos en mora todavía en la clínica. Nosotros tenemos una gran fortaleza clínica, pero tenemos todavía una falencia importante en la búsqueda de biomarcadores, digamos, más específicos y marcadores genéticos y enlazar bien, digamos, nuestro escenario de práctica clínica con las herramientas que podemos encontrar hoy en día en el rastreo, en el trabajo con la doctora Matallana, que pues todos la hemos nombrado y es la cabeza, digamos, del estudio de las familias en poblaciones, en nuestras pacientes con DFT, en el rastreo, digamos, de la historia familiar, si encontramos varias familias en las que hay una evidente presencia y una agregación familiar de la enfermedad frontotemporal con otros sujetos con enfermedad frontotemporal en la familia. Muy frecuentemente pacientes, suponemos nosotros, erróneamente diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas, enfermedad de Alzheimer, llamativamente inicio presenil, pues que, digamos, creemos que lo que hay es más bien una dificultad en la adecuada clasificación. Y hemos ido buscando, como saben, estos pacientes y estas familias en diferentes ciudades y, digamos, con la intención de ampliar los estudios. Pero desafortunadamente, pues esto está, como ustedes saben, es un recurso incipiente ligado directamente a financiación extranjera.
y tenemos pues dificultades aquí en nuestro hospital. Hasta ahora estamos empezando a tener un servicio de genética clínica dentro del hospital, independiente al Instituto de Genética Humana de la universidad, sino un servicio de genética clínica aquí. Y justamente estamos esta semana y la semana pasada reunidos para empezar con la clínica de neurogenética para evaluación de pacientes con enfermedad neurodegenerativa en los que nosotros encontramos o tenemos una alta sospecha de agregación familiar. Y bueno, esperamos con esta herramienta ya clínica más a la mano, que no sea tan dependiente de la financiación de la investigación, poder dar el salto a esa unión ultra necesaria, ¿no? Y que ya es evidente, la tenemos en las narices de la clínica y el trabajo de la genética. Excelente entender cómo han logrado integrar esas dos partes desde la perspectiva clínica y este componente que nos propone la doctora. Profe, continuando en cuanto a Presinina 1, por ejemplo, que es el más taquillero en nuestro contexto, queríamos hablar un poquito sobre el por qué es tan relevante esa variante y por qué ha abierto tanto las puertas desde la investigación básica y clínica en enfermedades neurodegenerativas, no solo tipo Alzheimer, sino en general desde la resistencia, desde las ciencias básicas. Bueno, lo más importante es el tamaño, porque no es solamente la variante. El gen como tal es un gen que se ha visto que tiene múltiples mutaciones y que estas mutaciones están presentes en todos los grupos poblacionales. Incluso hay algunas de ellas que han aparecido de forma independiente, no como efectos fundadores, han aparecido de forma independiente en poblaciones europeas, asiáticas, africanas. Entonces, es un gen que trasciende a la historia demográfica. Y es un gen que cuando hay mutaciones que se demuestran patogénicas, suelen tener una alta penetrancia. Entonces, esto te facilita la metodología cuando haces estudios comparativos o cuando haces estudios, por ejemplo, de resistencia o de resiliencia a alguna enfermedad. ¿Por qué es esto? Porque si tienes un grupo de individuos donde sabes que van a desarrollar determinada patología a determinada edad, puedes hacer asociaciones y puedes tener claramente cuáles vas a trabajar, por ejemplo, como casos, cuáles vas a trabajar como controles. En la historia de la población paisa, o más bien digamos, la población con la mutación paisa, tienen algo muy interesante. Entonces, de la familia E280A, tenemos que hay aproximadamente 6.000 descendientes de una pareja que era de ascendencia española que llegó a Antioquia. No sabemos muy bien de ahí para arriba qué ocurrió, pero tenemos que todos descienden de esta pareja. De esos 6.000, más o menos, hay 1.200 portadores. De estos 1.200 portadores, el grupo de neurociencias de Antioquia ha podido evaluar al menos 400 personas que se les ha diagnosticado demencia. Entonces, estas 400 personas que se les ha diagnosticado demencia nos han permitido generar una descripción increíble de todo lo que ocurre en un cerebro o en la cognición de un individuo portador de 280, desde un estado sano, asintomático, hasta el estado de enfermedad. Entonces, el seguimiento clínico extensivo de una población bastante grande en el escenario de las familias con preselinina 1 que suelen ser pequeñas, permite claramente identificar qué individuos están ubicados más allá de lo esperado o que presentan el inicio de la enfermedad mucho más tarde que la mayoría. Digamos que en otras familias llegamos hasta 80, 60 miembros. Por decir una familia muy grande tendrán 100 personas. Increíble. Pero acá tenemos 400
que ya han tenido demencia y con las que podemos decir, sí, si usted es portador, esperamos que desarrolle demencia a tal edad. Y eso es fundamental, porque las otras mutaciones de preselinina 1, cada una va a tener su perfil. Y hay unas que sabemos que comienzan mucho más temprano. Por ejemplo, tenemos una mutación que a mí me parece increíble, es la P284L. Está solamente 12 nucleótidos más allá de 280A, 4 aminoácidos de distancia. Y esos 4 aminoácidos de distancia llevan a que esta familia no comience con pérdida de memoria, sino con síntomas motores y que comiencen alrededor de los 32 años. Entonces, cada familia, cada mutación de preselinina 1 va a tener su propio fenotipo. Y si tú ves los estudios como Diane, que recopilan familias alrededor del mundo con mutaciones en preselinina 1, vas a ver que hay mucha discrepancia en las edades de inicio. Entonces, ni siquiera recogiendo, diciendo, bueno, recojamos a todos los de preselinina 1, no funciona, porque cada mutación de preselinina 1 va a tener su propia edad de inicio promedio. Entonces, el hecho de que la mutación paisa casi que supere en número a la suma de las otras familias con mutaciones en preselinina 1 nos permite hacer acercamientos estadísticos, porque poder decir que alguien es una persona que, por ejemplo, tiene resistencia a la enfermedad de Alzheimer, es algo estadístico, porque usted para poder decir que sí tiene resistencia, tenés que tener una evidencia considerable que la mayoría se enferman mucho más jóvenes. Entonces, fundamental ha sido el número de individuos estudiados. Eso es como el diferenciador importante de esta población, que el doctor y ustedes han hecho un trabajo excelente al fundar esa cohorte histórica y han definido como unas líneas de trabajo muy claras en cuanto al futuro de estos pacientes. No, y las madres, porque es que tener 20 hijos, Juan Camilo, tampoco es fácil. Hoy me entrevistaba con uno de los pacientes que van para Rita y me decía, es que yo soy hijo de la primera participante de API Colombia y yo admiro mucho el trabajo de ustedes, pero vivo muy preocupado porque eventualmente puede que tenga eso. Salo. No, iba a preguntar justamente sobre eso, porque o sea, a mí estos estudios me parecen muy, de verdad muy bonitos y son muy necesarios, pero yo quisiera saber, digamos, cómo el paciente vive ese estudio un poquito. Digamos, no sé, si a mí me hacen el mapeo genético y doy positivo para la mutación, considerando la penetrancia tan alta, digamos, el paciente puede saber que tiene la mutación o eso, o él no lo puede saber. ¿Cómo manejan eso en el grupo? Es mi pregunta. Cada caso es distinto. ¿Por qué? Porque si depende de cómo está diseñado el ensayo clínico, en el caso de API Colombia, donde era un estudio doble ciego, ni los investigadores ni los participantes sabían si eran portadores o no. El estudio inicialmente se diseñó para tener 3 ramas. De esas ramas iba a haber una que eran no portadores en placebo, entonces 100 personas no portadoras, y luego iban a haber 2 ramas de portadores, uno en placebo, otro en medicamento. Entonces, en ese escenario, todo el mundo iba a ser ciego. En otros estudios genéticos que hemos realizado, por ejemplo, ya viene un nuevo estudio donde todos los participantes tienen que estar conscientes que son portadores, y para usted estar consciente de ser portador es un proceso de consejería genética. La consejería genética no es como ir a la peluquería de yo quiero este corte y llegaste, mutilaron en 40 minutos y adiós. No, es un proceso largo que comienza desde tu evolución, la evolución tuya a nivel social, psíquico, emocional, de salud, para poder saber si Salomón es un buen candidato para recibir esta información, independiente que sea positiva o negativa, de si Salomón, por ejemplo, tiene una red de apoyo y
de preparar a Salomón y a su entorno familiar para cualquiera de los dos escenarios, porque tanto el saber que sos portador como el saber que no sos portador trae una respuesta emocional muy fuerte, ya sea el me voy a enfermar o lo que se llama en algunas personas lo han llamado la culpa del sobreviviente, de ser la persona que no lo heredó y ver cómo sus hermanos, por ejemplo, sí lo heredaron. Entonces, el proceso de asesoría genética, sobre todo cuando la persona que va a recibir el resultado está asintomática, es fundamental. Y dar un resultado genético sin una asesoría para mí es una catástrofe. Usted no puede entrar a realizar eso. Lo que sí hemos hecho es cuando un individuo está enfermo, tiene demencia establecida o esclerosis lateral amiotrófica establecida y participa en un estudio genético, le damos la información a la familia del individuo afectado. Le decimos que como participante de investigación biomédica tiene derecho a conocer los datos y solo si la familia quiere saber, le decimos, por ejemplo, su padre es portador de tal mutación, pero es portador según un experimento que se hizo en un estudio de investigación. Y les ofrecemos toda la papelería para que la familia vaya a su EPS y validen y pidan que les hagan una prueba genética y ya los hijos decidirán si ellos quieren ingresar a algún proceso de consejería genética, que por el momento el GNA solamente está realizando en hijos de portadores de preselinina 1, que potencialmente ingresarían en ensayos clínicos, pero que de aquí a un futuro esperamos poderlo ofrecer a las familias con enfermedades neurodegenerativas hereditarias. Ese proceso que menciona Salomón genera unas disputas bioéticas enormes con las que tuvo que lidiar el equipo de API y que ahora está lidiando el equipo de DIAN. Creo que el profe Aguillón ha tenido una experiencia muy importante con eso y están pues en momentos muy preliminares al respecto, pero han podido realizar un reclutamiento. No sé si él anda por ahí, lo voy a entrar ahorita, si nos quisiera comentar un poquito al respecto. Hola Juan, hola Juli, ¿cómo están? Hola David. Juan, sí, gracias por involucrarme. Como mencionaba Julián ahorita, el proceso de consejería es algo nuevo. Pues la consejería genética se ha hecho en otros contextos, digamos de otra manera, pero para mutaciones en preselinina 1, digamos que sí es algo nuevo que estamos haciendo y estamos montándolo tanto en Colombia como en Latinoamérica. Y hemos tenido realmente sorpresas positivas en ello, en que los pacientes quieren conocer su resultado y en parte quieren prepararse para ese proceso de enfermedad de una manera un poco responsable. Entonces, también hemos encontrado personas que no quieren conocer su resultado independiente de la posibilidad o no entrar a ensayos clínicos. Digamos que cualquiera de los dos escenarios es respetable, porque como mencionaba Juliana, lo que hemos hecho en este proceso es garantizar una cita con un genetista, un proceso educativo en el que el paciente sea consciente de qué es lo que está ocurriendo, qué es una mutación y cuáles son los cambios que preceden a una mutación. Una cita con psicólogo de psiquiatría para evaluar ansiedad, depresión, ideación suicida y ver ese estado de salud mental y la capacidad mental que tiene la persona para recibir este tipo de información. Y damos un tiempo para que la persona tomemos la muestra, hagamos el estudio genético, la persona lo piense, lo digiera, lo discuta con familia, amigos, y nos volvemos a sentar en un conjunto, en un comité con el genetista, la psicóloga, la psiquiatra, en este caso pues estoy participando yo, y el paciente. Y discutimos esos pros, esos contras, ese conocimiento, esos miedos que pueden tener, y hemos tenido situaciones o sorpresas en que el paciente dice sí quiero, sí quiero, sí quiero, y llegan al comité y rompen ciertos temores, miedos, aclaran dudas y deciden no saber. O finalmente deciden sí quiero saber y hemos visto que finalmente termina siendo un alivio para algunos o realmente una noticia muy fuerte para otros porque hemos tenido esa situación que mencionó Juliana de ese síndrome del sobreviviente o familias donde esa proporción, recuerden que el riesgo es el 50% por persona, pero hemos tenido familias de 2 hermanos donde los 2 son portadores, familias de 4 hermanos donde hay 3 portadores, 1 portador, familias de 6 hermanos donde 3 y 3, que digamos que puede ser el escenario ideal, entre comillas, pero de esa proporción del 50%,
pero cada situación es diferente, cada familia tiene diferentes backgrounds socioeconómicos y también de la misma situación que han vivido. Y por ejemplo, en el caso de 280 o de la mutación paisa, hemos visto que los pacientes no quieren conocer su estatus genético en un gran porcentaje, probablemente por toda esa historia que han vivido, por ser cuidadores perpetuos de muchas generaciones, por haber visto tantos enfermos, y genera mucho mayor temor el saber que es portador, habiendo tenido tanto conocimiento de tantas personas que han sufrido la enfermedad. Entonces, puede ser una de las razones, pero por ahora hemos comparando las otras mutaciones que descubrimos con Juli y que hemos logrado estudiar, versus C280A, que ha sido histórico. Las otras familias quieren conocer más su resultado versus C280A, que tiene un seguimiento tan estrecho por el grupo. También pasa algo muy interesante y fue que el gran proyecto de genética que hicimos, donde secuenciamos más de 1000 personas, David y yo trabajamos en parejo, pero mientras yo manejaba la parte genética, David hacía el contacto con los pacientes y trabajaba la parte de fenotipos. Y ya cuando, gracias a estos ensayos clínicos y estar ahora siendo parte del comité de asesoría genética, también es fuerte para los investigadores que han podido establecer, o para los médicos que han podido establecer esta relación emocional con los pacientes y sus familias. Entonces, el diagnóstico genético no es algo tan simple como le importa al paciente y ya, ¿no? Eso va a afectar a su familia, a su entorno social e incluso al médico que ha trabajado con el paciente durante algún tiempo. Esa es una moraleja importante de este proceso, lo que menciona la profe. Un diagnóstico genético sin una consejería previa es una catástrofe. Yo porto una enfermedad genética, autosómica dominante, y nunca se hizo una consejería, ni con mis papás, ni conmigo. La tiene, viva con eso. Entonces, esencialmente, creo que esas perspectivas desde la clínica hacia lo más de ciencias básicas y la investigación en la punta de la lanza en estas nuevas tecnologías nos permite cambiar la forma en que hacemos la clínica. Y a futuro, ojalá todos tengamos una formación más integral en cuanto a cómo comunicar estas noticias, cuándo hacerlas y ese tipo de abordajes. Salo. Qué pena, vuelvo a meter la cucharada. Es que me parece súper importante esto y aún más, digamos, no sé si pudieron ver el artículo que salió la semana pasada en el New England, el que hablaba de que hay cambios, digamos, en marcadores de líquido cefalorraquídeo, incluso en casos esporádicos, 20 años antes de que haya manifestaciones clínicas, sin tener en cuenta casos genéticos. Entonces yo creo que, digamos, pues faltan muchos años, pero teniendo en cuenta que ya van a salir tecnologías de pruebas comerciales para beta amiloide, para toxofosforilado, incluso en sangre, que pueden funcionar como un inmunoensayo. Creo que, digamos, se puede extrapolar de cierta forma porque si no hay unas indicaciones muy estrictas de a quién hacerle esas pruebas y en qué momento de la enfermedad, mucha gente se las va a poder hacer de forma libre. Y no, pues mi papá tuvo enfermedad de Alzheimer, yo me la hago, mi abuela tuvo, o no sé, sin querer dejé la estufa prendida, me va a hacer un, un beta amiloide así tenga 50 años y sea asintomático. Creo que para ese caso la genética nos va a tener que enseñar muchísimo a, digamos, los que estamos más metidos en el mundo de los casos esporádicos, pero es un tema bien, bien interesante. Sí, ya hay pruebas directas al consumidor. No sé si conocen, hay una compañía que se llama 23andYo, 23andMe. Ellos te secuencian directamente APOE4, pero para poder acceder a este dato te toca llenar un tutorial donde te explican que es de riesgo, todo lo demás, pero aún así no te va a quitar la angustia de saber que tenés un riesgo tantas veces mayor, incluso sin hacer sin saber suficiente que te lo están extrapolando como un riesgo europeo. Tú puedes tenerlo en un haplotipo africano que te trae menos riesgo. Entonces todavía estamos trabajando con muchos supuestos, con muchas cosas que es como creemos y son armas de doble filo, saber y no saber, tanto que uno a veces entiende los pacientes que prefieren no saber, porque es muy complejo y de una forma u otra les cambia la vida a los individuos.
Perdón que meta la cucharada. Hay algo que hemos estado también experimentando y digamos que genera ciertos debates en cuanto a esa consultoría genética o entrega de resultados genéticos, y es que la población más joven, de 20, 25, nos están pidiendo cómo hacer este proceso de asesoramiento. Entonces empieza una dificultad porque el papá está sano. Entonces, si llega a ser portador, digamos que de alguna manera estaríamos revelando el estatus del papá o de la mamá. Entonces empiezan a ser situaciones un poquito difíciles en cuanto a este proceso de asesoramiento y en qué momento y cuál es el momento indicado. Y lo que mencionaba Salomón es muy importante porque hoy, por ejemplo, lo discutía con otros estudiantes. Si tú vas a hacer un diagnóstico de APOE o un diagnóstico de un biomarcador, es porque vas a favorecer algo. Entonces, si vamos a generar este tipo de cosas, que biomarcadores con 20, 15 años antes, que probablemente generen un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad, ¿qué vas a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a intervenir o qué es lo que vamos a hacer como clínicos al ofrecer ese diagnóstico? Entonces, son retos que se abren en la medida que la investigación va dando ese salto o dando esa traslación hacia el Alzheimer esporádico y hacia ese riesgo que puede generar en adultos mayores, qué es lo que vamos a ofrecer a la población. ¿Listo? Entonces, en este punto, dar un resultado de un biomarcador fuerte para Alzheimer o dar un resultado genético, digamos que se puede equiparar. Es un debate bioético grande, hay mucha tela por cortar y creo que podríamos dedicar toda una hora solo a hablar de esto y quedamos muy corticos. No sé si los doctores de la Javeriana quieran como comentar algo más de su experiencia en cuanto a las pruebas genéticas, de cómo les gustaría poder implementar ese tipo de estrategias en su nuevo servicio de neurogenética. No, yo creo que por ahora no, estamos mirando a ver cómo lo vamos a hacer, la verdad, porque lo que ustedes están hablando ahorita en relación con todas las discusiones éticas tiene todo el sentido, lo hemos pensado muchas veces con enfermedades neurodegenerativas y también con otras enfermedades, pero definitivamente va a ser súper importante poder tener este tipo de biomarcadores, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante y tal como decía ahorita la doctora Juliana, pues es entendible que quieran conocerlo, como tan entendible es que no quieran saberlo, y creo que es algo que debemos tener muy en mente, ¿no? Con ellos. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo nos va con la implementación de este servicio nuevo de neurogenética, pero definitivamente sí, pues es algo que va a ser muy interesante, creo que nos va a dar muchísima información. Y en especial para buscar también algunas variantes que son protectoras, ojalá como lo que han descrito ustedes allá en la Universidad de Antioquia, que va a ir mucho más allá de simplemente encontrar los riesgos, pero esperamos que podamos encontrar también algunos otros tipos de factores genéticos que puedan ser protectores. Excelente. No sé si hay más comentarios del auditorio, de algún otro de los participantes. Profe Iragorri, gracias por su participación. Es muy valiosa su perspectiva como clínicas. Esta conversación entre las áreas básicas y clínicas es crucial para el avance de la ciencia en general. Salud. Qué pena, yo tengo otra pregunta, es que este tema me gusta. Doctora Acosta, es que hace rato usted dio una charla en la Asociación Colombiana de Neurología, como de todo esto de neurogenética, y en un momento mencionó que, digamos que hay una teoría, o pues, no sé, como, bueno, que se cree que en algún momento el beta-amiloide tuvo un rol como se dice, como antimicrobiano, digamos, como en el sentido de la selección natural, si ese gen llegó hasta 2023 es porque en algún momento tuvo que haber dado alguna ventaja evolutiva a nuestros ancestros. Entonces yo quería preguntar un poquito sobre eso, si podía ahondar un poquito como eso de dónde sale y como esa teoría. El beta-amiloide es antimicrobiano, como tal. Si tú tienes un plato de cultivo bacteriano y le pones beta-amiloide, podrías sacarle antibiograma más o menos. Okay. Entonces, eso es un elemento que conocemos. Ya, la sospecha de que haya tenido una ventaja en un momento crítico o que haya tenido una selección positiva es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar por múltiples situaciones. Primero, la biología evolutiva toma como selección reciente, así muy reciente,
5.000 años. Entonces aquí estamos hablando de hace 500. Los métodos que utilizamos para probar selección basados en genética, ninguno podría ser aplicable a este caso. ¿Por qué? Porque aunque la mutación o las mutaciones en preselinina 1 se expandieron, como ven, por ejemplo, en el caso de E280A, no llegan a algo que se llama fijación. Es decir, no llega un momento donde lo más común es tenerlas. Y eso se puede explicar por muchas situaciones, como es que es muy dañina, o algo como algo como decir, simplemente alcanzó esos números tan altos por cuestión de azar, por deriva genética. Pero lo que sí la hace lo más difícil es que cuando tú piensas en selección natural, tú introduces un elemento de selección y ese elemento de selección debe permanecer por múltiples generaciones para que el genoma se modifique y poder ver las características genéticas de aquí hubo un proceso de selección. Cuando miramos nuestra historia, no hubo tanto tiempo de la presión que generan las infecciones del contacto. Eso pudo haber sido 3, 4 generaciones. Y con 3, 4 generaciones no alcanzas a dejar huellas en el genoma. Entonces eso tristemente queda más en tipo de hipótesis, pero hay un montón de variantes genéticas donde vas a encontrar esa yuxtaposición de, por un lado causa enfermedad y por el otro me causa un beneficio evolutivo. Por ejemplo, está la anemia de células falciformes con la malaria y hay muchos otros genes que se ha pensado, Tay-Sachs asociado al cólera, pero si tú ves, son condiciones que han durado mucho más tiempo y que podemos generar estas hipótesis. La única forma que yo pienso en este momento que podríamos probar, y eso que ni siquiera prueba la hipótesis, sino que le daría otro grado de evidencia, sería generar modelos animales, exponerlos a diferentes patógenos y comparar portadores de preselinina 1 versus no. Sería lo único que a mí se me ocurre, pero desde el punto de vista genético no vemos ninguna de los rasgos específicos de selección. De acuerdo. Y en números y en costos es un gasto impresionante para... No, pues sería que alguien se anime a hacer eso. Yo es porque yo sé codificar, pero a mí no me gusta hacer laboratorio. Hay un estudio de una de las magísteres, pues de Joana Gómez acá en el Neurobanco, con casos de presenilinas y 416T y 280, y en laboratorio, en medios de cultivo sí tiene evidencia, pero es eso, no tenemos como un sustento fuerte desde la parte evolutiva. Y ya siendo las 8 de la noche, no sé si tienen más comentarios, más dudas, quieren comentar algún otro elemento con la doctora Juliana o podemos dar por cerrado esta sesión. Muy interesante. Bueno, yo les agradezco por la invitación, Nati, Juan Camilo. Les digo que los que todavía están de estudiantes de medicina que aprendan genética, escuchen esto porque de aquí a 5 o 10 años se va a volver como mandar un hemograma. Cada vez el uso de herramientas de apoyo genéticas, por ejemplo, en psiquiatría, cada vez más se utilizan estos paneles de farmacogenómica y va a llegar un momento donde uno va a llegar al médico y va a decir, no, sí, mire, este es mi panel, yo soy metabolizador rápido acá, metabolizador lento, para que usted me mande los medicamentos según considere. Entonces, empezar a conocer los alcances y las posibilidades de estas nuevas herramientas va a ser fundamental para la medicina en los próximos años. Muy interesante, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por la invitación
y que tengan una linda noche. Muchas gracias. Hasta Chao, luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Nos vemos en un mes.